Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por los saludos. Buenas noches. Un favor, como les dije, los quisiese escuchar, por favor, para considerar que si están presentes, que yo sí me sienta acompañado, por favor. Buenas noches. Bueno, son las 9:01. Eh, Vamos a dar 4 minutos más para empezar a las 9:05. O sea, intentar ser más puntuales que los últimos 2 días. Se les agradezco y una buena cantidad el día de hoy. Como dije, el hecho de que son fechas muy especiales, eh, valoro más justamente la participación. Aquí me están escribiendo. Así, buenas noches. Saludos desde Arequipa. Qué gusto. Mañana estoy por Arequipa Ujú. a las 8 de la mañana para ver justamente visitar a mi pequeño hijo. Muy bien. Dije 9:05, empezamos. Y como los últimos 2 días, por favor, voy a pedir su apoyo para cuando proyectemos los videos. Voy a preguntarles si se escuchan o no. Creo que el día de hoy ha sido un bonito domingo, tal vez de repente un poco frenético por el tráfico, por las compras que se están haciendo, ¿no? Y algunos esperaremos tal vez hasta mañana, ¿no? Oh, saludos desde Chepén, La Libertad, muchas gracias. Y bueno que puedan participar, ¿no? Linda tierra también en el norte, que he tenido la oportunidad también de visitar. Estuve en mi trabajo como coach durante 7 años para la empresa Belcor, que incluye lo que es Ésica Level y Saison, ¿no? Muy bien, estamos a un par de minutos. Muy bien, claro, en algún momento también pueden llamar para contarme lo que habíamos dejado pendiente de hace 2 días con respecto a los proyectos, proyecciones que queremos hacer, lo que queremos lograr. Y no importa si lo intentamos una, 2 o 3 veces, si tenemos la convicción de que lo podemos hacer, va a ser muy, muy, muy importante. Oh, muchas gracias, saludos desde Argentina. Bien interesante. Muy amable. Estamos a un minuto para poder empezar. Bien, dije, vuelvo a repetir, agradezco mucho la motivación, la participación, presencia y sobre todo ganas, más que aprender de repente, recordar cosas que ya nosotros hemos visto. Como dije, son 30 años de experiencia, lo cual me permite poder coger mucho contenido, información entregado por las personas y simplemente plasmarlo
para que ustedes también lo puedan usar, manejar con el objetivo de ayudar a las personas. Muy bien, oficialmente son las 9:05, vamos a ingresar y empezamos con la parte final de nuestro taller. Ujú. Listo. Muy bien, muy bien. Nuevamente buenas noches. Vamos a la parte final, ¿ya?, de este taller que ha sido muy interesante, como dije, sobre todo por la participación en fechas muy especiales, lo cual indica justamente la responsabilidad, ¿no? Y la seriedad, más que la seriedad, la convicción que tenemos para ir aprendiendo. Entonces nos quedamos el día de ayer, hemos visto el primer día las estrategias, esquemas, alcances y posibles soluciones que nosotros podemos poner para lo que es el trabajo en salud mental. Ayer hemos visto el pilar tan importante que es necesario dentro del esquema de familias, ¿no? Entonces, como dije, no hay familia perfecta, no hay familia que si fuesen perfectos no cometerían errores y dejaríamos de ser paradójicamente humanos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver eh, la parte final tiene que ver con el trabajo que realizo diariamente. Tiene que ver con la parte en la cual muchas veces no nos escuchan a nosotros los profesionales, ¿no? Pero veamos esta diapositiva, dice, ¿qué influye en el desarrollo de los problemas de salud mental? La mayoría de los problemas de salud mental no tienen una única causa, sino que tienen muchas causas posibles, denominados factores de riesgo. Cuantos más factores de riesgo tenga, más probabilidades tendrá de desarrollar un problema de salud mental durante su vida. Los problemas de salud mental pueden desarrollarse lentamente o los síntomas pueden empezar a aparecer más repentinamente después de haber experimentado un acontecimiento estresante o un gran cambio. Así es. Mm, Ayer justamente cuando hablamos del cuidado, protección sobre nuestro entorno familiar, sobre nuestros hijos, dijeron algo muy importante, pero que, como dije, es inevitable, el esquema de los traumas. No podemos tener un control externo de los eventos o los factores que nos pueden afectar en algún momento, que pueden afectar nuestra vida familiar. Tenemos que tener claro hasta cierto punto qué significa la definición de felicidad, ¿no? Porque a veces son estados efímeros de un solo momento. Lo más importante es buscar la tranquilidad. Ojo, no significa que cada mañana me tengo que levantar para luchar contra lo que la vida me pone. No es así. Es disfrutar lo que la vida me entrega. Es manejar las situaciones, tanto positivas y negativas, las respuestas o posibles decisiones que podamos tomar pueden ser las adecuadas o las inadecuadas, pero nunca tenemos la intención de dañar a las personas cuando determinamos ese tipo de posición y postura. Entonces es importante. Aquí hablamos de factores de riesgo, es verdad, son muchos. Les doy un ejemplo, ¿no? Personal. En mi familia hay mucha incidencia de un factor genético y de herencia física de problemas de índole cardíaco, ¿no? Mi abuelo falleció antes de los 50 años de un infarto. eh,
Mi señora madre también se fue por el mismo problema, ¿no? Tengo mis familiares directos que tienen esa problemática. Discúlpenme, supuestamente yo también la tengo, ¿no? Pero no vivo en función a eso, ¿no? Y trato de no que eso sea mi motivo para poder estar saludable, para poder hacer ejercicio, para poder descontaminarme muchas veces de situaciones que me pueden ir afectando. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿No? Que volvemos al esquema inicial de lo que es salud mental, entonces hay que tener mucho cuidado. Discúlpeme si suena un poco sarcástico, no, soy a veces de los psicólogos, porque me ha pasado a través lamentablemente de la experiencia, y digo lamentablemente porque a veces eh, cuando atendemos a las personas he tenido que aprender algo y que me lo enseñó en algún momento, yo lidiaba o entraba en conflicto con él, ¿no? Porque a veces cuando uno atiende a las personas en sesión terapéutica, encuentra dos tipos, es el paciente y el cliente. ¿No? El paciente es el que va a escuchar al psicoterapeuta, ¿no? Tal vez al principio no, pero va a seguir los esquemas, el trabajo que uno le puede entregar, y el cliente. ¿Y quién es el cliente? Muchas veces el cliente solo escucha, pero no pone en práctica muchas veces lo que nosotros le pedimos. Es verdad, puede ir hasta 2 veces a la semana a consulta, pero no pone en práctica lo que le pedimos, ¿no? Entonces, simplemente es una persona que realiza una inversión inadecuada, ¿no? Es verdad, bueno, a uno le beneficia, pero si uno tiene un esquema ético que, por favor, eso yo no puedo ponerlo sobre la mesa como para decir, mi ética es 100%, al 100%, sino como digo, trato de ser responsable con las personas que... Entonces, voy con esto de que tenemos que tener, creo, no estoy seguro que muchos de ustedes también tienen que tener mucha tolerancia para el tipo de trabajo que realizan o del cual van a realizar, porque la interrelación con las personas no es fácil, no es sencilla, ¿no? Tampoco voy a decir que es complicada, pero nosotros también tenemos que tener una altura mental porque nos vamos a encontrar con muchas cosas que tal vez nos terminen afectando si es que no estamos preparados para las mismas. Vamos a ver eh, el siguiente esquema. Factores de riesgo. Como dije, creo que no he terminado de decir mi idea. Vengo de la parte, hago el trabajo en la parte en la cual a veces las familias no han hecho un trabajo adecuado. En muchos de los casos han sido muy permisivos, ¿no? Y entonces han puesto, por ejemplo, esquemas de reglas y normas en los chicos, ¿no? Y como le dije, el factor genético, el factor social y muchas cosas que vamos a ir viendo son los que terminan influyendo. Factores de riesgo son los factores que no solo afectan a quien se desarrollará o no una enfermedad mental, también influye en la gravedad de los síntomas en el momento en que se manifiestan. Existen varios factores de riesgo, entre ellos, ¿no? Como justamente lo dijeron ayer, ¿no? El trauma. Cualquier experiencia, ¿no? Que haya sido impactante o peligrosa para ustedes, ¿no? Pueden generar una situación de marca durante mucho tiempo por el resto de nuestra vida. Y como dije, tenemos que pasar por una evaluación de estructura de personalidad para determinar cuánto me puede afectar. Eso, si soy introvertido, extrovertido, estable emocionalmente, inestable. Cuando estoy dando, por favor, este tipo de criterios, todos podemos estar incluidos. ¿Por qué? Porque no estoy hablando ni de bueno ni de malo. No hay que eh, la persona es ensimismada, que se guarda las cosas para sí mismo, no significa pues de que está en desventaja con el extrovertido, ¿no? Los introvertidos, porque ese es el esquema que yo tengo de estructura de personalidad, como dije, se nos hace más difícil eh, despegarnos o olvidarnos de alguna situación embarazosa, ¿no? Tenemos pocos amigos, ¿no? Pero los amigos que tenemos son de mucha calidad. Nos cuesta aprender
A veces los padres han tenido que decirnos cómo es posible, no se ha entendido, sí, nos cuesta aprender, pero una vez que aprendemos, ¿no? También se nos hace muy difícil olvidarnos del aprendizaje. Entonces, como dije, hay diferentes, los traumas nos afectan de formas distintas, ¿no? Puede ser traumático para uno o viceversa para otro. Un acontecimiento traumático puede amenazar su seguridad física, como estar en un accidente automovilístico. Yo ya tengo 54 años de edad, soy psicólogo, como dije, coach y psicoterapeuta, pero hay algo que todavía me genera mucho malestar, ¿no? Entonces, si yo estuviese en una sala con ustedes, y estuviese dando o dictando una conferencia, pero eso sí, me sueltan a un par de gallos de pelea o un par de gallos de corral, yo simplemente voy a estar hablando con ustedes, pero muy pendiente de que ese par de aves no se me acerquen porque me generan cierto nivel de estrés por un evento que me pasó cuando era niño, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Estoy fallando como psicólogo o qué piensan? Los escucho, por favor. Muy buenas noches. ¿Podría repetir la pregunta? Claro, ¿cómo no? O sea, cuando yo era niño, sufrí el ataque de un gallo de pelea, ¿no? Y entonces, si yo estuviese ahorita en la conferencia en vivo con ustedes en un auditorio y estuviese un gallo de pelea en el auditorio, yo estaría viéndolos a ustedes, pero siempre volteando a ver si el animal se acerca o no se me acerca. Entonces, mi pregunta es directa, ¿no? ¿Cómo es posible, no? El psicólogo tiene ese tipo de ansiedad. Estoy fallando como psicólogo. ¿Qué piensan ustedes? No, es natural. Claro, ¿no? Es natural, simplemente, claro, ya lo sé manejar más o menos, pero siempre evitaré estar en una conferencia y claro, no tengo mucho el riesgo pues de que en una conferencia o en un auditorio entre un gallo de pelea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar, por favor, lo que son los traumas, ¿no? Darnos cuenta, ¿no? Que son situaciones que nos pueden pasar a cualquier persona, por favor, porque muchas veces sentimos vergüenza, consideramos que eso no nos debió pasar, no lo debo contar, o mejor me quedo callado, o pienso que al pasar del tiempo las cosas van a ocurrir y van a pasar, ¿no? Yo siempre daré el consejo, nunca diré, no, si pasaste un trauma y no lo conversaste con alguien desde el punto de vista profesional en salud mental, siempre te vas a quedar con el trauma. No es así, pero es lo más recomendable poder ir por un conducto de las personas que pueden manejar este tema para que podamos estar mejor. Muchas veces no es por debilidad, muchas veces es por vergüenza o de repente por dar una imagen de fortaleza que no digo si algo me ocurrió o algo me pasó, pero es necesario, por favor, porque eso es parte de nuestro crecimiento personal. Permítame, por favor, pasar a la siguiente lámina. Muy bien, muy bien. El aspecto genético, como lo conversaba hace un momento, ¿no? Los genes son transmitidos por los padres y sus antepasados. Actúan como el modelo de cómo se desarrollan y funcionan el cuerpo y el cerebro. No hay un gen que decida si es verdad si vamos a tener un problema de salud mental, pero eso sí, en cambio hay muchos genes que pueden afectar la forma en que se desarrolla el cerebro, haciendo que sea más o menos probable que se desarrolle un problema de salud mental más adelante. Muchas veces podemos tener o nacemos con una predisposición genética a muchas situaciones. Voy a tocar un tema que tal vez es un poco eh, controvertido, no controvertido, pero como les dije, 30 años en el área del manejo de las adicciones
Mi postura siempre ha sido el no consumo, por ejemplo, de marihuana, ¿no? Eh, Siempre se ha dicho de que genera estados de relajación, estados de tranquilidad, pero por favor, démonos cuenta que la marihuana tiene también un contenido de fondo alucinógeno que nos termina afectando, afecta mucho sobre el esquema motivacional y el aspecto de proyección. em, en lo que se refiere a proyectos de vida, a objetivos a largo plazo, ¿no? Entonces, esos estados donde a veces el chico dice que están justamente cool, tranquilos, muy relajados, mejor dicho, están aplatados. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado y sobre todo con este tipo de sustancias? ¿No? Porque puedo tener una predisposición genética y en algún momento se puede generar lo que se denomina un brote psicótico, ¿no? Un ataque donde definitivamente pierdo contacto con la realidad, tengo alucinaciones visuales, auditivas, ¿no? Producto del consumo. Perfecto. Existen casos donde definitivamente las personas dejan de consumir y el efecto se pasa, pero hay otras personas que tienen un viaje hacia la distorsión, hacia ese fondo psicótico, pero ya no tienen regreso. Empecé en este trabajo, sobre todo en adicciones, en una comunidad terapéutica profesionalizada, conocí a un joven que ya tenía 2 años de abstinencia, pero seguía internado debido a que él ya tenía un cuadro psicótico, ¿no? Producto del consumo de marihuana, porque en 2 años de abstinencia él todavía seguía percibiendo o teniendo alucinaciones, para lo cual ya tenía que complementarse la psicoterapia con la medicación, ¿no? De fondo psiquiátrico para poderlo ayudar. Eh, los escucho, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? Porque hoy día estamos más callados que el día de ayer. Ayer estábamos más participativos. Si tienen una pregunta, por favor, los escucho. Más que, por favor, escribirlo, los escucho, por favor. Muy Sí. buenas noches. Buenas noches, Ron. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Una consulta mía. Mi esposa ahorita tiene trastorno psicótico, ¿no? Con medicamentos son trastornos bipolar. La consulta es, ¿mis hijos también pueden heredar esa enfermedad? Sí, pero ojo, ojo. A ver, mejor digo, mejor me retracto en el sí. Es un factor de riesgo, mejor dicho, como lo estamos viendo. Se tendrían que conjugar otros factores más. Un espacio medioambiental donde exista mucho estrés, mucha situación de tensión, de angustia, de repente algún tipo de consumo de sustancias, o que no haya o que existan, por ejemplo, conflictos de pareja, ¿no? Eh, y que no se esté llevando a cabo de repente ante este tipo de situación un esquema de consejería o de apoyo. Se tendrían que conjugar varias cosas. Qué bueno que has tocado este punto porque Ya, les voy a dar un ejemplo y me gustaría, por favor, poderlos escuchar. Quiero que me escuchen, por favor, atentamente este contenido. Eh, si yo tengo un hijo, ¿no? Cuyos padres, tanto papá como mamá, son alcohólicos, ¿no? Papá y mamá son alcohólicos y tienen un hijo. Perfecto. Ese por un lado. Por otro lado, hay una familia donde definitivamente el papá y la mamá son astemios, no consumen nada de alcohol y también tienen un hijo. Mi pregunta es, y los escucho, ¿quién es más probable que tenga un problema de consumo de alcohol? Por favor, los escucho. El papá. eh, la familia que no consume, o sea, de los estemios. ¿Por qué sería eso? Te escucho, por favor. ¿Cuál sería el fundamento? Mm, porque, o sea, creo yo que si es que en un ambiente, claro que no consumen, pero no se sabe en qué ambiente también se rodea el joven, en todo caso, puede ser que si está rodeado de amistades,
que digamos que no son de no son de buenas influencias, pues le pueden como que ah, ofrecer el alcohol y tal vez él no tenga conocimiento, ¿no? Tal vez solo sea una bebida como cualquiera y pueda aceptar. Perfecto, perfecto. Gracias por tu alcance, ¿no? Y mira, has tocado un tema que es fuera de casa, ¿no? Como dije, tú puedes tener en la familia al hijo con los padres alcohólicos y él tal vez no termine siendo alcohólico. Eso es No, un poco para dar la respuesta de lo que, por ejemplo, me preguntaron hace un momento uno de nuestros participantes con respecto a lo de su esposa. Y en el otro lado, los padres abstemios y teniendo un hijo, el hijo sí puede tener un problema de consumo de alcohol. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, si vive en un ambiente donde los padres gritan, están en constante conflicto, pelean, discuten, o por ejemplo, como antiguamente a veces también se decía, ¿no? Porque más tiempo pasaban las mamás en casa y si no tenían un control de disciplina, le decían al hijo, ¿no? Cuando venga tu papá, vas a ver. Y claro, cuando el papá llegaba pues con la actitud, no de aspecto de disciplina, sino una postura agresiva, de gritar, ahora, vas a ver", o incluso sin necesidad exista una agresión física, el solo hecho de que desde la tarde que me habían dicho hasta la noche, vas a ver cuando tu padre llegue, ya me genera un nivel de angustia. Más adelante vamos a ver que, por ejemplo, ese tipo de situaciones genera un desbalance de las sustancias que el cerebro produce, mejor dicho, las neuronas, ¿no? Y entonces se inhibe cierto tipo de neurotransmisor que uno cuando consume alcohol comienza a suplantar justamente ese neurotransmisor que me genera esos estados de tranquilidad. Porque ahora sí también los escucho, por favor. Muchas personas eh, en estos tiempos, sobre todo los jóvenes, y que son exitosos profesional y económicamente, esperan los fines de semana para beber alcohol, no para disfrutarlo, porque el alcohol está asociado eh, casi al 100% con estados eh, de éxito con el hecho de brindar por un logro, porque está más asociado a esquemas de felicidad. Pero los jóvenes ya usan como una válvula de escape los fines de semana y sobre todo beber grandes cantidades de alcohol, ¿no? Entonces, mi pregunta directa es, y los escucho, es, ¿cuántas personas, o de repente tal vez en algún momento nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? Necesito un trago. O una vez que tomo o bebo un trago, "Mm, no". O que antiguamente se decía, ¿y por qué tomas un trago? Para matar las penas, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en algún momento, no necesariamente ustedes, pero han visto a alguien que de repente toma alcohol para poder estar tranquilo o olvidarse de sus problemas? Los escucho, por favor. Sí, es verdura. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que me dé su opinión? Mi profesor, yo en algún momento he querido hacerlo, pero no lo hice porque creo que tuve más fuerza de voluntad y me pareció extraño en mí querer hacerlo especialmente para olvidar algo, pero no lo llegué a hacer. Pero sí Perfecto. tuve la Hola, Martín, profesor. Lo que pasa es que también nos han psicoanalizado y psicomanejado, se puede decir, porque la mayoría de canciones que es, ¿no? O sea, desde mis padres de levanta esta copa y luego las actuales, ¿no? Bébete la última copa y todo es por un tema de despecho anterior, si nos retomamos a la historia, obviamente la gente bebía vino, los únicos que podían en realidad beber vino y tener ese alcohol eran los reyes, pero después ya no, después ya fue como un tema para olvidar, entonces nos han psicoanalizado, porque en realidad si hacemos un balance, la cerveza es fea, o sea, bajo cualquier aspecto la gente dice, ay no, pero la cerveza no, la cerveza es fea,
pero no ya la han marketeado tanto, nos las han vendido, que decimos, uy, una cervecita, pero en realidad no pasa eso. Ahora, con respecto al que un día digo, necesito alcohol en mi cuerpo, sí pasa y sí pasa por nuestro organismo porque lo necesita. Por temas emocionales también pasa, pero es dependiendo bajo qué contexto te has criado. También quiero acotar algo que es lo que no me dio el pase. Con respecto a la genética, yo sé que las personas que tenemos familiares alcohólicos tenemos de alguna otra forma más tendencia también a ser alcohólicos. Por eso es bueno saberlo para manejarlo. Por ejemplo, en caso personal, yo tengo un familiar alcohólico, entonces yo sé que si empiezo a beber, es muy probable que yo también termine siendo alcohólica, entonces me abstengo a ello. Y con las personas que en realidad es ambiguo, profesor, esos conceptos porque puede que sí y puede que no también, ya depende de uno. Y nada más. Claro, perfecto, perfecto. Te agradezco mucho, te agradezco mucho, gracias por eso. Eh, y como dije, qué bueno que has tocado sobre el aspecto de que tienes un familiar. Por eso digo, son factores de riesgo. O sea, nadie puede determinar ni decirte, tú te transformarás en una persona alcohólica. No, se tienen que sumar diferentes factores, diferentes situaciones. El estrés, el trabajo, los pensamientos que yo pueda tener y es justamente eso. Ahora, como dices tú, eh, el término sería tal vez han influenciado, nos han programado, ¿no? Porque si escuchamos es cierto, ¿no? Mucha música tiende a llevarte a lo que es consumo de alcohol. También encontramos, para llevarlo un poco a la parte anecdótica, muchas canciones que a veces hemos escuchado o a veces hemos cantado, ¿no? Que hacen apología, por ejemplo, al consumo de cocaína. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Y nadie se ha dado cuenta, pero todo el mundo la ha bailado en la discoteca, por ejemplo, la canción que se llama María, ¿no? Que cantaba Ricky Martin, y que la sacaron en versión discoteca. Entonces, si uno escucha la letra, tiene mucho ese fondo, pues, del comportamiento, ¿no? Como dice, ¿no? Así es María, blanca como el día, ¿no? Si es veneno que te va a matar, ¿no? Y dice que te termina enganchando, y es verdad, ¿no? Como dije, pero por favor, conocernos más, saber que, por ejemplo, podemos tener un entorno con algún familiar con algún tipo de enfermedad, como dije, no es que nadie pueda llegar por más años de experiencia que tenga y decir, tú te vas a transformar. No, ahora es una responsabilidad personal y te felicito, ¿no? Que puedas tener un cuidado, pero para que tú hagas tu propia vida, pero no en función a lo que tiene tu familiar, sino a tus proyecciones personales, ¿no? Entonces, agradezco justamente ese alcance, sobre todo ese ejemplo, porque es muy, muy importante, ¿no? Por ahí me escribieron si hay un estudio sobre salud mental en las instituciones educativas. No, lamentablemente no existe. Lamentablemente, si existe, es algo muy limitado. A ver, en mi campo, en mi carrera, la psicología tiene diferentes ramas. Yo en algún momento, mi inicio de trabajo fue el área de la psicología deportiva, pero aprendí mucho en el área clínica, trabajando con diferentes pacientes y problemáticas. ¿Por qué? Porque al final yo puedo ser, por ejemplo, un deportista de alta competencia y tener muchos problemas de índole emocional. Creo que en la historia de los deportes a nivel mundial y de historia, tenemos a excelentes deportistas, pero que han tenido muchos problemas de personalidad, ¿no es cierto? Sí, ¿No? Entonces, eso puede ocurrir en esa parte. Entonces, el contenido clínico sirve mucho para poder detectar y poder ayudar justamente a las personas. Veamos, por favor, quiero cerrar, por favor, con el siguiente ejemplo aquí en lo que es la parte genética para que por favor ustedes se puedan dar cuenta. Hace muchos años conocí a un paciente, ¿no? Conocí a un paciente. Este paciente, eh, sus ambos padres alcohólicos. Él era el mayor de tres hermanos, o una hermana que lo seguía en segundo lugar y otro hermano más.
¿no? Él, al ver y darse cuenta desde que era adolescente que sus padres eran alcohólicos, decidió nunca beber en su vida. Comenzó a dejar de cumplir el papel como hijo para transformarse en el papá, ¿no? En el papá no solamente de sus hermanos, sino también de sus padres, ¿no? Los cuales caían en comportamientos de irresponsabilidad. Él, al crecer, tuvo una familia. Él, al crecer, se casó, tuvo hijos y tuvo un negocio, una mediana empresa. Y entonces, hasta el momento, todo fue felicidad. Llegó un momento en el cual la empresa no fue bien, comenzó a tener problemas económicos y la empresa se fue a la quiebra. En ese interín, en esa situación de debacle económico, la esposa le dice, ¿sabes qué? Tenemos muchos problemas económicos, eso no, nos ha afectado enormemente y literalmente le dijo, ¿no? Mira, se acabó el dinero, se acabó el amor. Y al ocurrir esto, él empieza a beber. Por producto de este trauma, que es lo que hemos visto en un ítem anterior, ¿no? Producto de este golpe, de esta pérdida, él comienza a beber a partir de los 40 años. Y es ahí donde él se transforma ya en un cuadro de abuso de alcohol y se transforma en alcoholismo. Tanto así que su hermana, para ella, él era su héroe, él deja de ser su héroe para transformarse en villano. Y ella era la que se encargaba justamente de los internamientos. Entonces, como dije, no estoy contando una historia dramática, sino una historia real para que nos demos cuenta de que no solamente las personas que atendemos, sino que nosotros cuidemos nuestro entorno, no bajo la premisa de, discúlpeme que sea un poco sarcástico, uy, mi esposa, si se acaba el dinero, mi esposa se va, no, sino por favor, para que siempre nos demos cuenta de que no podemos tener el control de todo, ¿no? Cuando queremos controlar todo, ahí empieza el esquema del estrés negativo. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado en eso, ¿no? Y espero que nos haya servido esta parte de ejemplo. Pasamos al siguiente aspecto, que es biología, ¿no? Y la química cerebral. Creo que pueden observar ahí el esquema de, justamente de, perdón, las terminaciones, ¿no? Pueden observar ahí justamente las terminaciones de las neuronas. ¿Sí se ve? Sí, sí Perfecto, se ¿no? Y ve. creo que se puede ver el efecto de lo que en sí es justamente la sinapsis, que es el proceso bioquímico donde se transmite la información de neurona a neurona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo me pincho el dedo con una aguja, esa respuesta viaja, como la estamos observando, ¿no? En una velocidad increíble hasta el cerebro y el cerebro da la respuesta de indicar que tenemos que retirar el dedo de esa zona. Pero así como se produce, ¿no? El esquema de la sinapsis en respuestas y justamente también se produce la producción de lo que son los neurotransmisores. Entonces, cuando voy a la parte de lo que ocurre más en la actualidad, por ejemplo, lo que es el consumo de carbohidratos simples. Cuando me refiero a carbohidratos simples, me refiero a todo lo que es bollería, queques, tortas, eh, el pan también en sí. Entonces, cuando consumimos mucho ese tipo de alimentos, se segrega dopamina, y es un neurotransmisor que justamente, ¿no? Se transmite de neurona a neurona, hay una gran descarga de dopamina. ¿Y han escuchado, qué me podría generar la dopamina cuando comienzo a comer? A ver, cuando como postres, cuando como tortas, cuando como grandes cantidades de helados, ¿qué sensación siento? Los escucho, por favor.
Felicidad, Felicidad, muy bien. ¿Qué otra cosa más? alegría, ¿Ok? Satisfacción, ah, sí, como un estado de alivio. sí, Ya. ¿Se escucha también la de los demás, por favor? ¿Qué opinan, por favor? No se peleen por participar, por favor. Eh, eh, tenemos como que aumenta nuestra energía, nos motivamos, Es, elevamos nuestro estado de ánimo, entre comillas, en la reducción también del estrés. y es excelente alcance cuando has puesto que sentimos un estado de satisfacción, entre comillas. ¿Por qué? Porque estamos sacándolo de un alimento que no es bueno para nosotros, o sea, en exceso. Exacto. ¿Y por qué es lo que ocurre? Porque cuando consumimos, por ejemplo, ese tipo de alimentos, ¿no? Es verdad, se segrega una buena cantidad de dopamina, pero muchas veces, ¿no? La cantidad de dopamina que se segrega decae rápidamente. Pero como estamos intranquilos, estresados, ansiosos, ¿qué es lo que hacemos? Y el cerebro quiere seguir produciendo más dopamina. ¿Cómo la quiere buscar? Seguir comiendo pan, seguir comiendo queques, seguir comiendo bollería, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que, perfecto, voy a seguir manteniendo entre comillas ese estado de tranquilidad, ese estado de felicidad, pero con una buena cantidad de calorías vacías que nos termina haciendo daño, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una pregunta. Cuando estamos estresados, ansiosos, intranquilos, eh, ¿qué tipo de alimentos buscamos? ¿Buscamos comidas sancochadas, comidas cocinadas o, Dulce. o Azúcar, buscamos azúcar. azúcar? ¿No es cierto? Así es, así es, así es, así es. Que, discúlpenme, como les digo, es uno de los grandes problemas que tenemos en este tiempo, ¿no? No solamente a través del azúcar directamente, sino de los tipos de alimentos que encontramos, ¿no? Cereales, los postres, dulces y sobre todo que ahora está enormemente, todo está procesado, ¿no? Como se dice de una marca de hamburguesas, que por ejemplo uno la puede guardar durante 20 años o 30 años y la hamburguesa, el pan, el queso y supuestamente lo que dicen que es carne, se puede mantener eh, por 20 años más, ¿no es cierto? Es así que estamos comiendo cosas que no son nada naturales en ese sentido. Entonces tengamos también, como le digo, mucho cuidado con eso y este tipo de esquema que les estoy comentando también tiene que ver, como por ejemplo, cuando realizamos un ejercicio. Cuando realizamos un ejercicio como una actividad aeróbica, como el correr, realizar baile, se genera, eh, se libera otro tipo de neurotransmisor que son las endorfinas, que sí es como un relajante natural. Y las personas que hacen ejercicios de fuerza, como levantamiento de pesas, ejercicios de empuje, ¿no? De potencia, lo que generan en un primer momento también son grandes cantidades de adrenalina, que es lo que las personas usan para adquirir una fuerza extra al momento de hacer el ejercicio. Entonces, interesante es este tema. Vayámoslo, por favor, aprendiéndolo cada uno en la medida de lo posible para ir viendo, por supuesto, no todo un esquema de neurofisiológico de nuestro cerebro, pero sí poder ir entendiendo a veces ciertos estados de ánimos que tenemos. Muy bien. Entonces pasamos rápidamente a lo que son hábitos y estilos de vida. Permítame, por favor, ver un momento. eh, También las preguntas. Así es, gracias por los alcances, ¿no? Y entonces veamos lo que son hábitos y estilos de vida. Es importante cuidar el cuerpo y la mente. Factores como no dormir, como ya lo habíamos comentado, el no dormir lo suficiente, con poca calidad, la elección de los alimentos poco saludables con regularidad,
la falta de ejercicio y el mal manejo de estrés pueden influir en el desarrollo de un problema de salud mental. Por ejemplo, una noche ocasional de dar vueltas en la cama no lo va a perjudicar a largo plazo, pero el agotamiento crónico, sí. Los problemas de sueño, como el insomnio, también. La mala calidad del sueño, las pesadillas frecuentes están relacionados con los problemas y trastornos de salud mental como un mayor riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas. Eh, Cuiden, por favor, sus horas de sueño. No traten de acumular sus horas de sueño. Ahora, por favor, no significa de que dejo de dormir toda una semana y el fin de semana tomo la postura de invernar como hacen los osos. Sino, por favor, ¿por qué? Yo quiero que averigüen ya cada uno de ustedes, ¿no? Por favor, a través de otras fuentes, qué pasa cuando una persona no duerme 4 días seguidos, ¿no? El nivel de inestabilidad emocional, el cambio en el estado de ánimo, la irritabilidad y hasta incluso el contenido y la percepción de alucinaciones se va a hacer presente, ¿no? Entonces, por favor, lo que más me interesa de este taller es, lo vuelvo a repetir, que lo podamos poner en práctica. Antes que con los demás, por favor, con nosotros mismos, ¿no? Evaluemos, no para determinar si estamos bien o mal, por favor, porque eso es relativo, ¿no? Cuando yo trabajo en las terapias de grupo en el centro de rehabilitación, punto aparte cuando los hermanos, porque así los considero yo a las personas que atiendo, a mis hermanos, ellos dirigen los grupos de autoayuda como el programa de 12 Pasos de Alcohólicos Anónimos. em, es una literatura que ya está establecida. No voy a cambiar eso, pero sí a veces me tomo el atrevimiento de no decir de que, porque siempre los hermanos dicen, ¿no? Mi nombre, por ejemplo, es Andrés, soy un alcohólico o soy un adicto en rehabilitación. ¿No? Entonces, yo más sugiero que digamos que somos a veces enfermos emocionales. ¿Qué digo enfermos emocionales? Porque el mal manejo de nuestras emociones es la que nos lleva justamente a cuadros como la depresión, el hecho de la conducta de comer en exceso, ¿no? Eh, por eso que también existen los trastornos alimenticios, que antes se consideraban que eran exclusivos solamente de las damas, pero también está ocurriendo en jóvenes, ¿no? Y como les dije, todo ese tipo de cosas, ¿no? Por favor, hay que tener mucho, mucho cuidado para poder manejarlas de forma adecuada. El primer pilar antes de la familia de salud mental es el de nosotros mismos. A veces, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener cuidado y le pasa a los terapeutas es esa habilidad de escuchar todo, ¿no? De prestar oídos, atención a todos. No, también hay momentos en los cuales las personas que trabajamos en este tipo de trabajo, profesores, docentes, porque las personas que se dedican a trabajar con poblaciones tienden mucho a escuchar, ¿no? Y llevarse los problemas mentalmente a casa, a tratar luego de resolverlos, ¿no? Y sacarlos adelante. Entonces, muchas veces la persona que le contó a usted el problema se fue a dormir tranquilamente, pero usted ya se quedó con todo ese contenido para decir, ¿y ahora cómo hago para ayudarlo? ¿Cómo hago para sacarlo adelante? No, también somos seres humanos. Ojo, no somos superhéroes, ¿ya? Es un síndrome que también existe, ¿no? Donde tenemos que salvar a las personas. Nosotros no somos salvadores. Podemos ser guías, consejeros, ¿no? Y no podemos morir en el intento de brindar una situación de ayuda o apoyo a las demás personas, ¿sí? Entonces, por favor, ¿no? Hagan una tarea para ustedes, por favor, hagan una lista de mis hábitos, de mi estilo de vida, ¿no? Y cuando hablo de un estilo de vida saludable en alimentación, en ejercicios, no es por imagen, por favor, no es por vanidad, sino es por una cuestión de salud. Háganlo y de verdad se van a dar cuenta de los grandes beneficios que podemos encontrar. Ojo,
no nos encasillemos tampoco mentalmente, ¿no? Porque a veces una de las limitaciones que nosotros mismos nos planteamos es, "Ah, ya tengo una determinada edad y yo no puedo hacer ejercicios. Ah, no, soy papá, soy mamá, no, ya no tengo tiempo. No, nos podemos dar el tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en un video anterior que a través de nuestro ejemplo es que nuestros hijos y nuestro entorno va a aprender, ¿no? Y los ejemplos no se aprenden verbalmente, sino también se ven, por favor, a través de la parte física, la observación del comportamiento y de las conductas, ¿no? Muy bien, y pasamos a la última parte, o sea, la siguiente diapositiva, muy bien. Y es, como les dije, toco el tema de lo que son el consumo de sustancias, lo que son las adicciones, y ya muchos podemos entender que, em, y eso ya lo sabemos, las sustancias legales, ilegales, un gran error que cometemos, ¿no? Que antes yo también lo cometía, en esquema de brindar charlas de prevención en drogas, era de que, y no sé si sigue existiendo, y si sigue existiendo, por favor no lo hagan, es que el especialista, psicólogo, psicoterapeuta o un profesor o docente que había sido formado como mediador en este tipo de trabajo, se usaba siempre el mismo esquema. ¿Cuál es? Hablar de las sustancias que existen. ¿No? Hablar de qué me produce el alcohol, qué me produce la cocaína, qué me produce la marihuana, cuando ese no es el tema que debemos usar, sino toda la parte del contenido de qué tipo de actividades tenemos que realizar que nos lleva a una cultura de salud integral, ¿no? Positiva. Porque de repente, ¿no? Por ejemplo, tengo ahí a un jovencito que necesita relajarse, ¿no? Y por ahí escucho todo el concepto de lo que significa la marihuana. Y de repente dice, uy, esta es la sustancia que yo necesito. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en un curso, taller de antidoping y dopaje en el Comité Olímpico Peruano, ¿no? En el cual bueno, fui un participante, pero quien fue más adelante después presidente del Instituto Peruano del Deporte, que era un médico, el doctor Chantarelli, dijo algo muy cierto. A él le tocó hablar sobre los esteroides anabólicos. Creo que si hablo de esteroides anabólicos en este instante, muchos sabrán que es lo primero a lo cual quieren acceder las personas cuando van a un gimnasio más que entrenar o alimentarse saludablemente. Entonces él dijo algo muy cierto. Dijo, no sé cuánto de lo que yo voy a hablar de los esteroides anabólicos vaya a caer en buenas manos, ¿no? Porque un esteroide anabólico, lo dijo en ese tiempo, decía, ¿no? Sistemáticamente elimina eh, el porcentaje de grasa primero de la parte superior del cuerpo, del tronco, luego de las extremidades y especialmente también del abdomen. Incluso nos preguntó y nos dijo, tentador, ¿no es cierto? Y muchos dijimos, expresamos y dimos la respuesta que sí. Entonces, no les digo, mi alcance para las personas que van a hablar sobre prevención en drogas, no hablen de drogas, sino todo aquello que significa un estilo de vida diferente que nos va a ayudar. Cuando pongo acá en esta diapositiva consumo de sustancias, es lo que se refiere a las típicas adicciones tradicionales, algo que afecta, que altera mi sistema corporal, ¿no? Por introducir algún elemento químico. Y cuando hablo de las adicciones no convencionales, de lo cual no me he querido extender mucho porque eso sería un esquema de otro tema, ¿no? Tiene que ver, por favor, con todo aquello que no es una sustancia, pero que nos genera los mismos tipos de comportamiento. Entonces, en estas adicciones no convencionales podemos tener, y lo hablamos, ¿no? Hace muchos años con un especialista, un médico adiccionólogo que está en Estados Unidos, el doctor Ricardo Vaca Rodríguez, ¿no? Que es quien nos formó. Hace ya más de 27 años tocamos los siguientes aspectos. Se divide, rápidamente se los digo, en lo siguiente, ¿no? Adicciones no convencionales.
dividido en actividades como por ejemplo el trabajo, ¿no? Sabemos que tenemos personas que son adictas al trabajo, ¿no? Conocido como los workahólicos, ¿no? En esa denominación en España, ¿no? Tenemos las personas que son adictas a las relaciones coitales, ¿no? Personas que son adictas incluso al deporte. Y cuando digo que son personas adictas al deporte, alguien podría decir de repente, pero Andrés, está bien, ¿no? El deporte es saludable. No, todo lo que es en exceso, todo lo que me lleva a esclavizarme, a que solamente mi mundo sea eso, no me va a ser beneficioso, sino me va a hacer daño. ¿Ya? Entonces, a lo que voy es eso en actividades. También tenemos la adicción a los aparatos, ¿no? Antes era a la computadora, ¿no? Pero ahora en estos tiempos, pues, es a los móviles, ¿no? A los celulares. Hace más de 20 años, ya en Argentina, eh, había una institución que tenía, por ejemplo, un caso de una jovencita que estaba internada, eh, creo que hace 20 años atrás, donde ella entraba en crisis si su teléfono celular no recibía en esos tiempos, discúlpenme, ni siquiera había redes sociales, pero si no recibía cerca de 50 mensajes de texto de parte de su entorno amigo, ¿no? Entonces, tenemos el apego a los aparatos, a las máquinas tragamonedas, ¿no? Y entonces es justamente muchas veces lo que busca el ser humano en ese sentido. Y la otra parte que por favor en algún, tiene mayor incidencia en la parte, discúlpeme, en la parte femenina más que en la parte masculina. La mayor incidencia de consumo de sustancias, aunque se ha equiparado en los últimos años, es eh, más de sustancias químicas, los varones sobre las damas. Pero en adicciones no convencionales, como adicción a otra persona, ¿no? La mayor incidencia es en damas. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros hemos manejado, por ejemplo, en los últimos 30 años, y yo he tenido que trabajar, me ha tocado el caso de tener que atender personas, en este caso algunas damas, ¿no? Que son adictas a las parejas. ¿Y qué características tienen las parejas? Son personas adictas a sustancias. Entonces, discúlpenme, soy descarnado, pero es para ser directo, por favor, y para que nos ubiquemos, que no es muy... A ver, no hay que dorar la píldora. Se habla de lo que se denomina ahora apego emocional. No, en sí no es apego emocional, porque si no, nos sigue distorsionando. Es una adicción a personas. Cuando puedo ser adicto a una persona, alguien podría decir, pero Andrés, ¿puedo ser adicto a una persona saludable? No, voy en búsqueda de personas con un problema, ya sea de depresión, ya sea de personalidad, puede tener hasta un comportamiento delincuencial, puede tener una actitud fuera de lugar, eh, pero el entorno nos puede decir, oye, pero ¿qué le ves a esa persona? Y nosotros podemos responder hasta incluso con la frase, no sé, pero tiene un no sé qué que me atrae. Cuando esa relación es dañina, tóxica, me daña, me maltrata, no me aleja de mi entorno social, de mi familia y prácticamente me esclaviza, nos genera este tipo de comportamientos. Entonces, lo que les cuento ya no es producto de lo que he leído, es producto de lo que he visto, ¿no? Y ahora vamos a ver un video que tiene que ver con el caso de un joven de 21 años que tengo internado por segunda vez, y este joven es adicto justamente a eh, los videojuegos, ¿no? Pero ese tipo de comportamiento, por favor, no es un suceso, ha sido todo un proceso, se ha dado desde hace 10 años atrás, pero entró en crisis en septiembre del año pasado. ¿Cómo fueron ya esas crisis? O sea, ya a los 2 años de iniciado
sus juegos, ¿no? Cuando tenía 13, 14 años, ya tenía cierto tipo de comportamiento, en el sentido que era distraído, ya se alejaba de de su desempeño escolar, pero cómo entró en crisis, ¿no? Cuando se distorsionó totalmente y hasta entró en un proceso, en un cuadro psicótico y terminó hasta por amenazar a los padres. Si ustedes viesen los mensajes de él hacia los padres en el teléfono celular, los amenazaba de muerte porque no le entregaban la clave del internet. O definitivamente si no encendían la energía eléctrica para que él pueda usar la computadora, él decía que los iba a mandar a matar. Para ser más claro y más discriminativo, el joven no es que tenga un comportamiento psicopático, sino que existen esas distorsiones debido o a consecuencia del tipo de comportamiento que él tenía en esa parte, ¿no? Entonces vamos a ver, por favor, un video que no solamente tiene que ver con este caso, sino que muchas veces con lo que nosotros también pasamos, por favor. Así que tengamos mucho cuidado en las horas que pasamos cerca a los móviles. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Me avisan, por favor, si es que se escucha y se ve. Repítame, por favor. Repítame un momento, por favor. ¿Se escucha? Ah, perdón. No No, sé. Un momentito, por favor. Ahora sí sí, se ve. ya, y se escucha también, ¿no? Sí, también. Perfecto. Muy bien. ¿Qué les pareció? Ah, interesante. Interesante. ¿No? Y descriptivo, ¿no? Entonces,
pero y lamentablemente es real, ¿no? Es real. Eh, entonces, nos sirve, por favor, para reflexionar. No solamente ocurre con eso, ya, sino con, como les dije, ya los escuché, ya les mencioné, a grosso modo, de forma verbal, lo que ocurre, por ejemplo, como les dije, con lo que es el aspecto de las adicciones no convencionales. ¿Estoy destinado a tener un problema de salud mental? Es importante saber que experimentar cualquiera de estos factores no significa que se vaya a desarrollar definitivamente. Un problema de salud mental puede tomar medidas para reducir sus factores de riesgo o aumentar sus factores de protección, como establecer relaciones de apoyo, cuidar su cuerpo y practicar la gratitud, ¿no? Seamos auténticos, seamos sencillos, seamos nosotros mismos. eh, si te deseas comparar, por favor, compárate contigo mismo. Quieres acrecentar tu autoestima, un pequeño ejercicio que siempre se ha dicho, pero como dije, a veces también es tan sencillo que no lo practicamos. Parémonos frente al espejo, ¿no? Y siempre, todas las mañanas, díganse, qué hermoso, qué hermosa que soy, ¿no? Y entonces tal vez alguien se pueda estar riendo, pero no. Hágalo, por favor, porque es muy, muy importante. Les agradezco mucho su presencia virtual. Agradezco doblemente el hecho que hayan estado presentes, como dije, en fechas donde, cogiendo el contenido que dijo una de nuestras participantes, la presión social, ahora también la presión por redes sociales, la presión de las fechas, ¿no? Cuando estamos en diciembre, entramos a diciembre, entramos en modo Navidad y no queremos saber a veces absolutamente nada de capacitaciones. Eh, Nuevamente reitero mi agradecimiento. Vamos a despedirnos, por favor, con un video. Presten la atención, ¿no? Después del video me despido ya totalmente de ustedes. Les cedo después el pase a Eduardo, pero despidámonos, por favor, viendo este video y yo cerrando con unas palabras. No se ve. Permíteme un ratito, ahí vamos a... ¿Sí se ve? ¿Se escucha? Sí. Perfecto. No solo... Vean, por favor.
Ese video lo tengo en mi computadora. Muy bien. ¿Qué les pareció? Extraordinario. Interesante. Necesario, Palabra. necesario. Necesario, ¿no? Para un recordatorio para Para seguir. reafirmar Ujú. exactamente, y para reafirmar quiénes somos. Solamente me despido Profesor, con este. Dime, por disculpe, favor. buenas noches. ¿Usted no cree que podría ser posible que este tipo de reuniones como las que usted nos está enseñando podría haber siquiera una vez a la semana? Me da pena saber que hoy día acaba y es muy alentador escuchar en estos días sus clases. Me ha encantado y agradezco mucho. No Muchas llores. gracias por tus palabras. Sí, sería, bueno, coordinemos con la institución, veamos que pueda existir esa posibilidad. Yo hoy me despido. Quería dejarles dos mensajes, pero para que lo usen con ustedes, ¿no? El primero es, mientras buscas lo que quieres, disfruta lo que tienes, ¿no? A veces queremos algo proyectado a 5 años, perfecto, pero no disfrutamos los pequeños logros que vamos a alcanzar. Y mi otro, más que todo, consejo o alcance es uno mío, es uno personal, ¿no? A veces he hereditado, ¿no? Toda mi vida y volvería a vivir todo lo que viví nuevamente hasta el momento, ¿no? Volvería a pasarlo nuevamente con mucho gusto, con todas las situaciones positivas, negativas, del- de lo que uno puede ocurrir, parte de esta vida maravillosa. Así que no me queda otra cosa más que agradecerles, Sí, yo estaba comiendo. ¿ya? Y bueno, Eduardo, ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. Mucho un gusto agradecerle por sus clases que hemos tenido en estas 3 sesiones correspondientes. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un gusto saludarles. Quienes habla es el licenciado Eduardo López, coordinador del Instituto de Desarrollo Profesionales. Que en esta oportunidad, chicos, primero que nada, muchos de ustedes aquí veo presentes que son nuestros alumnos, ya viniendo de muchos talleres presentes y muchos de aquí también son nuevos, chicos. Para poder informarles un poco más, nosotros somos una institución educativa dedicada a brindar diplomados y especializaciones, pero ya tenemos un año completo que estamos habilitando lo que son este tipo de talleres gratuitos para la disposición de todas las personas para que puedan aprender de grandes temas, rasgos también, en lo que es salud mental. También tenemos talleres en lo que son para educadores, psicólogos, realmente una gran variedad, chicos. Y que para las nuevas personas que por primera vez se están conectando a esta clase, a este taller, chicos, realmente comentarles que nuestra institución de manera mensual brinda diversos talleres educativos para que puedan seguir aprendiendo. ¿De acuerdo, chicos? En esta oportunidad,